Jorge Mantilla es el politólogo más consultado por su conocimiento del ELN. Él sostiene que este ya no es una banda colombiana, sino binacional. Según él, la presencia de décadas de ese grupo en Venezuela facilitó el tránsito de sus sicarios desde Arauca hasta el Catatumbo, entre otras, para defender un bastión cocalero. El pasado jueves, el presidente Petro aseguró que la mayoría de los miembros del ELN que causaron la crisis en el Catatumbo salieron de Arauca y se desplazaron un mes vestidos de civil hasta llegar a esa región. Además de esa posibilidad, la presencia del ELN desde hace 25 años en Venezuela habría facilitado la llegada al Catatumbo en menos tiempo de los apoyos del Frente de Guerra Oriental bajo el mando de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito. El ELN como ejército binacional. El politólogo Jorge Mantilla, doctor en criminología de la Universidad de Chicago y consultor para gobiernos locales y organizaciones internacionales en temas de seguridad y crimen organizado, ha dedicado los últimos 8 años a seguir y analizar las acciones del ELN. Asegura que la organización de alias Pablito tiene base permanente en el estado Apure. La población del Nula es, digamos, una de las capitales helenas del estado Apure. Y ahí sigue una ciudad, un pueblo que se llama El Piñal, y ahí empieza la jurisdicción del Frente de Guerra Nororiental. Una de las rutas consideradas seguras por el ELN para llegar al Catatumbo desde los territorios que controla en Venezuela nace en un parque nacional entre los estados Táchira y Apure. La región del Tama, que pega con las trochas del norte de Santander por Ragombaria y Herrán, es seguir subiendo hacia Rubio, San Antonio, Ureña, La Fría y seguir subiendo hacia el Catatumbo. Basado en informaciones de activistas, de organizaciones civiles venezolanas y en sus investigaciones de campo, Jorge Mantilla ha conocido que gran parte del frente oriental del ELN está conformado por venezolanos. Cada vez con un mayor número de integrantes de origen venezolano, que además cada vez tienen mayor relevancia dentro de los mandos medios del ELN. Negocios relacionados con narcotráfico habrían sido parte del pretexto del ELN para desatar la guerra en el Catatumbo. Hay alguna información relacionada con un cargamento de coca. En segundo lugar, creo que estamos asistiendo a una reconfiguración poblacional del Catatumbo, en donde se pretende sacar todo lo que ellos consideran que sea la base de las disidencias del Frente 33. El experto agrega que el ELN haría parte de la primera línea de defensa del régimen Maduro ante una eventual intervención militar extranjera. El expresidente Ernesto Samper, que es el más activo en cuestiones de paz, piensa que el Ejecutivo debe persistir en su propósito de llegar a la paz por vía del diálogo con el ELN. Y de paso respondió a lo publicado sobre su campaña por el capo de Rodríguez Orejuela Lina. María Fernanda, él sostiene que su campaña fue violentada y que nunca supo del ingreso de dineros del cartel de Cali a los fondos de su elección. No obstante, en su libro, el capo dijo que el candidato le mandó saludos. El expresidente Samper hizo un llamado a los grupos que se encuentran en disputa en el Catatumbo para que hagan un acuerdo humanitario. Los actores armados podrían hacer entre ellos en este momento un acuerdo humanitario, no solamente para combatirse limpiamente entre ellos mismos, sino también para proteger a la población. En ese sentido se refirió al decreto de conmoción interior del gobierno nacional. Dijo que sería más conveniente una emergencia humanitaria. Si esto es para aumentar la militarización de la zona del Catatumbo, para llevar mayores medidas de restricción de los derechos, la prioridad es una acción rápida e inmediata de humanización del conflicto. Aseguró que el Ejecutivo debe insistir en buscar espacios para mantener las mesas de negociación con el ELN. Que la paz se hace y se debe hacer con los territorios y para los territorios. La paz negociada desde Bogotá no funciona. No puede haber paz mientras están asesinando a los líderes sociales. Sobre el supuesto apoyo de Venezuela al ELN, aseguró que no hay una evidencia clara. La única evidencia positiva que existe es que el gobierno de Venezuela, por lo menos hasta la semana pasada, estaba ayudando, apoyando logísticamente los diálogos que se están realizando con el ELN, con las disidencias y con otros grupos que están dentro del
propuesta de paz total. Y frente al recién publicado libro por el ex capo del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, en el que afirma que el expresidente sí conocía del ingreso de dineros ilícitos a esa campaña, Samper respondió: Llevo 30 años diciendo lo mismo. No desconozco que hubo una filtración de dineros en España, no ha aparecido nunca una prueba. En el libro denominado Gilberto, según Rodríguez Orejuela, el acuerdo del dinero fue pactado por Santiago Medina y recibido por él y Eduardo Mestre. La Jurisdicción Especial de Paz, JEP, le pidió al gobierno que salve la vida de los firmantes de la paz en el Catatumbo, mientras que las facciones de esa exguerrilla y de las FARC, que están en negociaciones con el gobierno, se declararon ajenas a la confrontación allá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos de violencia del Catatumbo. Reitera su enérgico repudio a las acciones de grupos armados no estatales para controlar los territorios y someter a la población. Asimismo, insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para abordar esta situación, implementando reparaciones transformadoras que ataquen las causas estructurales de este fenómeno. La JEP ordenó trasladar a 124 firmantes de paz de las extintas FARC-EP que están en riesgo en el Catatumbo por las acciones del ELN en la región. En los últimos días han sido asesinados 7 de ellos. La jurisdicción señaló que los derechos fundamentales de los comparecientes ante la misma no solo redundan en el compromiso del Estado con quienes firmaron el acuerdo final de paz para participar activamente en la política, sino también con las víctimas que sufrieron los vejámenes del conflicto armado. De igual forma, sostiene el tribunal que esta medida garantiza la ejecución de las sanciones propias que están próximas a imponerse por el caso de ejecuciones extrajudiciales en Catatumbo. Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación constituyó 3 agencias especiales para intervenir en los procesos penales iniciados por el homicidio de 3 firmantes de paz y un líder social en el Catatumbo durante los hechos violentos registrados en los últimos días en esa región del país. La delegación de los frentes disidentes en la mesa de diálogo sostuvo que no responderán a los ataques del ELN y que desean continuar con las negociaciones. No es contra la población civil. Tenemos la profunda convicción que ni los familiares de los guerrilleros de la Marquetalia, de Donde Lozada, del ELN, tienen nada que ver en este conflicto. Desde el Congreso solicitan garantizar las acciones humanitarias para las víctimas. Lo que se deriva de esta violencia del ELN, esta matanza siniestra, es que también hay una situación humanitaria urgente que atender y que puede que paren las balas, pero la atención humanitaria y el plan social tiene que darse y tiene que implementarse. Las ayudas humanitarias continuarán en el Catatumbo, donde la Unidad para las Víctimas ha liderado las acciones.